En medio del bullicio de las ciudades, del tráfico, las pantallas y el ritmo acelerado de lo cotidiano, hay un sonido discreto que rara vez escuchamos, pero que sostiene nuestra existencia más de lo que imaginamos. Es el zumbido de una abeja. Un insecto diminuto, pero vital. Un ser que no solo fabrica miel, sino que garantiza que tengamos frutas, verduras, semillas y flores. Sin ellas, el mundo, literalmente, no sería el mismo. Cada 20 de mayo, se conmemora el Día Mundial de las Abejas, una fecha proclamada por las Naciones Unidas para recordar su papel esencial en la polinización, la alimentación humana y el equilibrio del ecosistema. No se trata de un gesto romántico hacia la naturaleza, sino de una llamada de atención urgente. Las abejas están desapareciendo. Y con ellas, peligra mucho más que el sabor de la miel. Las abejas polinizan más del 75% de los cultivos alimentarios del mundo. Eso significa que sin ellas, se pondría en riesgo la producción de manzanas, almendras, café, tomates, calabazas, frambuesas, cebollas, entre muchos otros alimentos básicos y esenciales. Pero además, mantienen la salud de los ecosistemas al permitir que miles de especies vegetales se reproduzcan, lo que da sustento a animales, microorganismos y cadenas enteras de vida. Y no son solo las abejas melíferas, las que producen miel, las que importan. Existen más de 20.000 especies de abejas en el mundo, muchas de ellas silvestres, solitarias, y no domesticadas, que cumplen funciones críticas en distintos climas y entornos. Desde desiertos hasta selvas, estos pequeños polinizadores garantizan la diversidad genética de las plantas, la estabilidad del suelo y la regeneración de los ecosistemas. Este día no se celebra por nostalgia ni por simbolismo. Se celebra porque hay evidencia clara de que su población está en declive, debido al uso excesivo de pesticidas, la pérdida de hábitats, el cambio climático, las enfermedades y la contaminación. Y si ellas desaparecen, no hay tecnología que pueda sustituir lo que hacen de forma natural, gratuita y constante. Celebrar el Día Mundial de las Abejas es reconocer que nuestra supervivencia está ligada a seres que apenas vemos, pero de los que dependemos completamente. Es mirar de cerca, escuchar su zumbido y entender que, en su vuelo aparentemente caótico, hay un orden que sostiene la vida. El Día Mundial de las Abejas no es una celebración improvisada. Tiene una historia, un motivo específico y una urgencia detrás. Fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas en 2017, tras años de advertencias por parte de apicultores, biólogos, ambientalistas y comunidades rurales que observaban con preocupación la disminución acelerada de las poblaciones de abejas en distintas regiones del mundo. La fecha elegida, el 20 de mayo, no es casual. Es el día en que nació Anton Hansa, un apicultor esloveno del siglo XVIII considerado uno de los pioneros de la apicultura moderna. Desde muy joven, Hansa estudió la vida de las abejas con una mezcla de curiosidad científica y profundo respeto por la naturaleza. Fue autor de importantes tratados sobre el comportamiento de las colmenas, y promovió prácticas sostenibles que aún hoy son referentes en el cuidado de estos polinizadores. Pero más allá de su homenaje, lo que la ONU buscó al fijar esta fecha fue algo mucho más amplio: crear conciencia global sobre el papel de las abejas y otros polinizadores en la seguridad alimentaria y en el equilibrio ecológico, y llamar a la acción ante las amenazas que enfrentan. Porque lo que ocurre con las abejas no es un fenómeno aislado. Es un síntoma de algo más profundo, la forma en que estamos afectando los sistemas naturales que sostienen la vida. El Día Mundial de las Abejas es también una plataforma para sumar esfuerzos. Cada año, gobiernos, escuelas, organizaciones agrícolas, científicas y ambientales realizan actividades para educar, proteger hábitats, reducir el uso de químicos peligrosos, y fomentar prácticas agrícolas amigables con los polinizadores. En algunos países se legisla, en otros se crean zonas de protección, y en muchos más se impulsa la apicultura como actividad sustentable. Este día busca algo sencillo, pero poderoso: que no demos por sentada la polinización, que entendamos que la diversidad biológica no es un adorno del planeta, sino su estructura de soporte, y que detrás de una flor abierta, de una fruta en el plato o de un campo lleno de vida, muchas veces hay una abeja trabajando. Recordar el 20 de mayo es también recordar que la biodiversidad es frágil, que los equilibrios pueden romperse, y que proteger a las abejas es protegernos a nosotros mismos.
Para entender por qué las abejas son tan importantes, basta con observar una escena que se repite millones de veces al día en campos, huertos, jardines y bosques. Una abeja vuela de flor en flor, recolectando néctar y polen. En apariencia, es un acto simple. Pero en realidad, está cumpliendo una de las funciones ecológicas más complejas y esenciales de la vida en la Tierra, la polinización. La polinización es el proceso mediante el cual el polen, que contiene las células reproductivas masculinas de las plantas, es transferido desde las anteras, la parte masculina de la flor, hasta el estigma, la parte femenina, permitiendo así la fecundación y el desarrollo de frutos y semillas. Algunas plantas se autopolinizan o dependen del viento o del agua, pero la mayoría de las plantas con flores necesitan ayuda externa, y es ahí donde entran los polinizadores. Entre todos los polinizadores, que incluyen mariposas, colibríes, murciélagos y algunos escarabajos, las abejas son las más eficientes. No solo visitan un enorme número de flores al día, sino que lo hacen con una constancia y precisión asombrosas. Su cuerpo peludo atrapa el polen de forma natural, y sus movimientos dentro de la flor garantizan una transferencia efectiva. Además, muchas especies de abejas desarrollan fidelidad floral, es decir, que durante una recolección, visitan flores de la misma especie, lo que aumenta las posibilidades de polinización exitosa. El trabajo de una sola colmena puede beneficiar decenas de hectáreas de cultivos y cientos de especies vegetales. Y lo más impresionante es que no lo hacen por nosotros, sino como parte de su propio proceso de supervivencia. Buscan alimento, el néctar, que transforman en miel, y el polen, que consumen como fuente de proteína, y en ese camino, fecundan sin saberlo la vida que alimentará a otros. Muchas plantas silvestres y cultivadas dependen directamente de la polinización entomófila, es decir, mediada por insectos. Se estima que al menos el 75% de los cultivos alimentarios del mundo dependen en cierta medida de los polinizadores, y en particular de las abejas. Sin ellas, nuestra dieta sería mucho más pobre, monótona y limitada. Menos frutas, menos verduras, menos semillas, menos variedad. Las abejas no son solo productoras de miel. Son agentes invisibles que mantienen en funcionamiento una red de vida que nos incluye a todos. Su vuelo no es solo ecológico, también es económico, social y cultural. Y entender cómo ocurre esa polinización es el primer paso para valorar lo que realmente está en juego. El zumbido constante de las abejas ha acompañado a la humanidad por milenios. Pero en las últimas décadas, ese zumbido se ha vuelto más débil, más esporádico, más frágil. A nivel global, científicos, apicultores y comunidades rurales coinciden en una advertencia urgente: las abejas están desapareciendo. Y las causas no son un misterio. Son el resultado directo de nuestras decisiones como sociedad. Una de las amenazas más graves es el uso intensivo de pesticidas, especialmente los neonicotinoides, una clase de agroquímicos que afecta el sistema nervioso de las abejas. Aunque estén diseñados para combatir plagas, también alteran la orientación, la memoria, el vuelo y el comportamiento de las abejas polinizadoras. Muchas no logran volver a sus colmenas, otras mueren poco después del contacto. Lo más preocupante es que incluso en dosis pequeñas, estos químicos debilitan su capacidad reproductiva y su sistema inmunológico. La pérdida de hábitat es otro factor crítico. La expansión urbana, la deforestación, el crecimiento industrial y el cambio de uso de suelo destruyen los lugares donde las abejas encuentran refugio y alimento. Las flores silvestres desaparecen, los corredores ecológicos se fragmentan, y las colmenas naturales dejan de tener un lugar donde desarrollarse. Sin hábitat, no hay vida posible. También están los monocultivos, que empobrecen el entorno natural. En grandes extensiones de cultivos únicos, las abejas pueden encontrar alimento durante una temporada específica, pero el resto del año se enfrentan a desiertos biológicos. Además, estos cultivos suelen ir acompañados de agroquímicos, lo que multiplica el riesgo. El cambio climático agrava aún más la situación. Las variaciones extremas de temperatura afectan el ciclo de floración de las plantas y el comportamiento de las abejas. Las lluvias irregulares, las sequías prolongadas y el aumento de eventos climáticos severos rompen la sincronía natural entre flores y polinizadores. A esto se suman enfermedades, como el ácaro varroa destructor, que se ha extendido globalmente debilitando colmenas enteras.
También las prácticas apícolas intensivas, que priorizan la producción de miel por encima del bienestar de las colonias, han contribuido a una pérdida de diversidad genética, y a un estrés constante para las abejas. Cada una de estas amenazas, por separado, ya sería preocupante. Pero juntas forman una tormenta perfecta. Y aunque las abejas han sobrevivido millones de años en equilibrio con el planeta, nunca antes habían enfrentado tantas presiones al mismo tiempo. Salvarlas no es solo una causa ambiental, es una causa alimentaria, económica, sanitaria y ética. Porque si las abejas desaparecen, no solo perdemos un insecto, perdemos una función. Perdemos parte del tejido invisible que sostiene la vida. Cuando hablamos de proteger a las abejas, no estamos hablando solo de salvar a un insecto. Estamos hablando de proteger un sistema entero, de cuidar la red silenciosa que conecta plantas, alimentos, ecosistemas, economías y culturas. Las abejas no trabajan solas. Son parte de un equilibrio que, si se rompe, nos afecta a todos. Por eso, el Día Mundial de las Abejas no es solo una fecha simbólica, es un llamado urgente a cambiar nuestra relación con la naturaleza. Y aunque los desafíos son grandes, hay mucho que sí podemos hacer. Desde lo más cotidiano, plantar flores nativas en balcones o jardines, evitar el uso de pesticidas en casa, consumir miel local y apoyar a apicultores que trabajan con prácticas sostenibles. También se puede presionar por políticas públicas que protejan a los polinizadores, participar en iniciativas de conservación, defender la diversidad agrícola y promover la educación ambiental desde edades tempranas. En el mundo rural, fomentar los cultivos biodiversos, los corredores florales y la apicultura consciente son medidas que ayudan a restaurar hábitats y fortalecer a las poblaciones silvestres. En las ciudades, los techos verdes, los jardines polinizadores y la eliminación de agroquímicos pueden hacer una gran diferencia. Cada espacio importa. Cada decisión cuenta. Y quizás, lo más importante, empezar a mirar a las abejas con otros ojos. No como amenazas, ni como recursos a explotar, ni como detalles del paisaje, sino como aliadas. Como maestras. Como un recordatorio de que lo pequeño también es esencial. Que lo invisible también es poderoso. Y que la vida, en su complejidad, depende muchas veces de lo que no vemos. El futuro de las abejas no está asegurado. Pero tampoco está perdido. Depende de si somos capaces de construir una nueva forma de convivir con el mundo natural, más respetuosa, más informada, más justa. Porque en el zumbido de una abeja hay mucho más que ruido. Hay trabajo, hay orden, hay inteligencia colectiva, hay alimento. Y también hay una advertencia: si ellas desaparecen, mucho más que la miel dejará de existir.